continuación, analizaremos algunas técnicas a aplicar y los instrumentos necesarios para ello. Iniciaremos definiendo a la entrevista. Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas, según el tipo de preguntas que se desarrollan y su finalidad. Dentro de la entrevista estructurada se da cuando se encuentra absolutamente estandarizada, es decir, que se compone de preguntas rígidas que se plantean a todos los interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra estructurada. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de entrevista? Es que resulta más sencillo procesar la información, no requiere de un entrevistador muy audaz y se recopila información uniforme. Mientras que las desventajas es las limitaciones a la hora de profundizar en un tema que surja en la entrevista, ya que al no permitirse que el diálogo fluya naturalmente, es muy complicado que estas cuestiones se den. En cambio, las entrevistas no estructuradas sí permiten acercarse más al interlocutor, son más flexibles y sí, también hay una línea de preguntas guía, pero estas no son rígidas y permiten que el entrevistador pregunte aquello que considere importante o profundice en ciertos temas que son de su interés o que crea que pueden interesarse a sus interlocutores. Ahora, las ventajas de este tipo de entrevistas son que estas entrevistas, la dificultad para tabular los datos obtenidos, el requerimiento de una cierta habilidad técnica por parte del entrevistador y un mayor conocimiento sobre el tema de la entrevista. Una entrevista no estructurada puede ser a profundidad, enfocada o focalizada. Cuando hablamos de una entrevista a profundidad, se busca que el entrevistador exprese de forma oral su percepción sobre un determinado acontecimiento. Cuando es enfocada, en cambio, si bien también puede ser una entrevista a profundidad, se encuentra dirigida a un sujeto en particular y en una situación concreta la que el individuo haya sido protagonista. Y la focalizada, en cambio, es un tipo de entrevista grupal que permite acercarse a un hecho puntual con una mayor facilidad de reflexión sobre la temática de que se trata. Entrevista semiestructurada o entrevista mixta, en cambio, en esta modalidad, si bien el entrevistador lleva un guión de preguntas básicas, tiene la libertad de cuestionar al entrevistado sobre aquellos temas que le interesen, o bien también podría omitir algunos temas de acuerdo a su criterio. En el cuadro podemos visualizar los tipos de entrevistas que acabamos de mencionar, como son la estructurada, la semiestructurada y la abierta o no estructurada. Antes de realizar una entrevista, es necesario que se planteen ciertas metas y se planifique de forma tal que el entrevistador pueda recolectar información necesaria. Dentro de las fases de una entrevista podemos mencionar el primer paso, que es el diseño de la entrevista. Aquí nosotros definimos los objetivos de la entrevista, hacemos un muestreo de las personas que vamos a entrevistar y también diseñamos el cuestionario. En la segunda fase, en cambio, ya desarrollamos la entrevista y aquí en esta fase nosotros nos concentramos en citas y en contactos, realizamos la entrevista y también hacemos un registro de información. Y finalmente, hacemos un análisis o la interpretación de los datos. Aquí en este punto vamos a categorizar y codificar los datos recolectados, vamos a crear una matriz y vamos a elaborar representaciones gráficas y también vamos a elaborar nuestras propias conclusiones. Continuamos revisando los métodos y técnicas de diagnóstico y en esta ocasión vamos a mencionar a la encuesta. La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y también aplicar una serie de características. La información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario
Existen algunos tipos de encuestas como son con participación del encuestador o sin participación del encuestador. Las primeras, que son con participación del encuestador, son presenciales o telefónicas, y las que son sin participación del encuestador pueden ser telefónicas automatizadas o también por correo tradicional a través de las redes sociales, entre otras. Pero el procedimiento que se utiliza de manera general para realizar una encuesta usa los siguientes pasos. Primero vamos a identificar el objetivo de la encuesta, seguido vamos a seleccionar la población y el tamaño de la muestra. También vamos a seleccionar el material para realizar la encuesta, es así, aquí describimos, identificamos los instrumentos que vamos a utilizar, como podría ser un cuestionario, y después pasamos a organizar el trabajo de campo. En esta parte vamos a identificar cómo vamos a llegar a la muestra, cuándo, dónde, etcétera. Vamos después a hacer un tratamiento estadístico a través de programas, podemos organizar y procesar la información y finalmente vamos a analizarla, vamos a hacer una discusión de los resultados. Cuando nosotros seleccionamos la población y el tamaño de la muestra, vamos a identificar que la población es el conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades, entre las cuales se desea estudiar un determinado fenómeno, mientras que una muestra es una selección de los encuestados elegidos y que representan la población total. Para calcular el tamaño de la muestra, la fórmula de cálculo es la siguiente que se muestra en la pantalla. Y vamos a aplicar cuando tengamos una población mayor a 100 personas.